Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Nigeria autorizó a Estados Unidos y le proporcionó información para que perpetrara en Navidad los ataques en contra del autodenominado Estado Islámico en su territorio. Ambos países habrían acordado trabajar en futuros bombardeos contra los yihadistas, a quienes Donald Trump acusa de asesinar a cristianos. La agrupación extremista sunita Saraya Ansar al-Sunnah se adjudicó el ataque contra una mezquita ubicada en un barrio alawita de Homs, minoría a la que pertenece el derrocado Bashar al-Assad. 8 personas murieron y 18 resultaron heridas. Las autoridades denunciaron que se trata de un acto para sembrar el caos. Ucrania anunció que Volodymyr Zelensky se reunirá el domingo con Donald Trump en Florida para avanzar en las conversaciones de paz. El presidente ucraniano se muestra optimista ante posibles acuerdos antes de fin de año, mientras Rusia retoma contacto con Washington tras analizar el nuevo plan de paz. Iniciamos en Nigeria, cuyo gobierno autorizó a Estados Unidos y le proporcionó información para que perpetrara en Navidad los ataques contra posiciones del autodenominado Estado Islámico en el país. Así lo informó Yusuf Tugar, el ministro de Exteriores del país africano, en donde Donald Trump acusa que los yihadistas llevan a cabo un genocidio contra la comunidad cristiana. El canciller asimismo anunció que se trata de un proceso en curso y que ambos países y terceros trabajan para futuros bombardeos contra ISIS. Aquí los detalles. Estados Unidos pasó de las palabras a los hechos. Un mes después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar militarmente, su administración bombardeó el jueves a supuestos militantes del autoproclamado Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Trump anunció la medida en una publicación en Truth Social. Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años e incluso siglos. Aunque las autoridades no especificaron quiénes eran los objetivos, los ataques se llevaron a cabo en Sokoto, donde el grupo Lakurawa, afiliado al ISIS, ha perpetrado ataques contra las comunidades locales. Nigeria afirmó que proporcionó información a Estados Unidos sobre miembros del grupo de Estado Islámico antes de los ataques. También advirtió que habrá más ataques estadounidenses. Las autoridades nigerianas siguen colaborando de forma estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, entre ellos los Estados Unidos de América, para hacer frente a la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento. En su anuncio, Trump llamó la atención sobre su anterior amenaza de tomar medidas si continuaba el asesinato de cristianos nigerianos inocentes. Trump y defensores de derechos humanos estadounidenses han afirmado en repetidas ocasiones que los cristianos están siendo perseguidos en Nigeria, algo que el gobierno del país ha negado y que, según los analistas, simplifica la situación de violencia compleja en el país africano. Vamos a Medio Oriente. La agrupación extremista sunita Saraya Ansar al-Sunnah, anteriormente parte del HTS y hoy en el gobierno, reivindicó por Telegram el ataque de este viernes contra una mezquita ubicada en Homs, en un barrio de la minoría alawita a la que pertenece el derrocado expresidente Bashar al-Assad. Hasta el momento, 8 personas murieron y 18 resultaron heridas, y autoridades del gobierno de facto de Ahmed al-Shara denunciaron que se trata de un acto para sembrar el caos. Aquí la información. Explosión en una mezquita alawita en Siria. En la ciudad de Homs, el ataque se dirigió contra la minoría a la que pertenecía la familia del expresidente Bashar al-Assad, que fue derrocado en diciembre del año pasado. La oficina de prensa de la ciudad informó que un artefacto explosivo detonó dentro de la mezquita Imam Ali bin Abi Talib y que las fuerzas de seguridad habían acordonado la zona. Cuando se produjo la explosión, se desató el caos y la gente se acostó en el suelo. Entre 25 y 30 personas estaban en el suelo y en 5 minutos llegaron las fuerzas de seguridad y las ambulancias para atender a los heridos y a los fallecidos. La bomba fue colocada por un individuo. Continuamos la investigación y, con la ayuda de Dios, pronto identificaremos a los responsables.
Unas horas después, un grupo yihadista sunita reivindicó el ataque vía un mensaje escrito en Telegram. Se llama Saraya Ansar al-Sunna y fue fundado en febrero por un ex miembro del grupo HTS que dirigía el ahora presidente de facto Ahmed al-Sharaa, tras percibir que el nuevo gobierno sirio de la mayoría sunita era indulgente con los chiitas y los alawitas. Saraya Ansar al-Sunna ya se había atribuido la responsabilidad de un atentado suicida contra una iglesia ortodoxa en Damasco en junio y prometió esta vez continuar con los ataques contra los llamados infieles. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores condenó la explosión como un crimen terrorista. En los últimos meses, las tensiones han aumentado en varias partes de Siria a medida que las antiguas divisiones sectarias, étnicas y políticas continúan desestabilizando el país, incluso tras la disminución de los combates a gran escala. Continuamos con información sobre el ataque que causó una explosión en una mezquita alawita en Siria, en la ciudad de Homs. Estamos precisamente hablando del diálogo, pero vamos con información más bien de Yemen en estos momentos. Y de Siria vamos a Yemen, donde los separatistas del llamado Consejo Transicional del Sur acusan a Arabia Saudita de haber bombardeado sus posiciones precisamente en el sur. Riad no ha respondido a los cuestionamientos planteados por la agencia AP ante estas acusaciones que elevarían la tensión entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que oficialmente apoya a este Consejo Separatista del Sur. Y eso a pesar de que ambos países petroleros están aliados contra los rebeldes hutíes que controlan el norte y la costa occidental del territorio yemení. Avanzamos. Israel se convirtió hoy en el primer país en reconocer Somalilandia, una república separatista de Somalia hasta ahora no reconocida por ningún estado. El territorio de 175,000 kilómetros cuadrados está situado en el extremo noroeste de Somalia y Tel Aviv lo reconoce como un estado independiente y soberano, como dicta un comunicado de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Anteriormente, la administración de Donald Trump también había barajado la posibilidad de reconocer Somalilandia como un país independiente, poniendo sobre la mesa la posibilidad de desplazar forzadamente a los palestinos a ese territorio. Recordemos que Somalilandia decidió separarse y declararse independiente en 1991 tras la caída del régimen militar gobernante en ese momento. También en el continente africano, este domingo República Centroafricana celebra una jornada electoral sin precedentes según la Organización de las Naciones Unidas. El país convoca a los 2,4 millones de votantes registrados a unos comicios municipales, legislativos, regionales y también presidenciales. El presidente Faustin Archange Touadéra busca un tercer mandato. Desde Bangui, nuestra corresponsal Mariam Koné nos amplía. En casi 10 años en el poder, Faustin Archange Touadéra, candidato a un tercer mandato, puede sobre todo descartar su balance en materia de seguridad. Elegido en 2016 como un presidente tecnócrata y discreto, hizo de la seguridad el jefe central de su acción. Tras la retirada de la operación francesa Sangaris, se apoyó en nuevos aliados, los paramilitares rusos del grupo Wagner, desplegados desde 2017 para respaldar un ejército centroafricano desorganizado y mal equipado. Desempeñaron un papel clave en la recuperación del control de zonas estratégicas. Sin embargo, esta colaboración entre Touadéra y Wagner es muy criticada, ya que el grupo está acusado de crímenes de guerra por las Naciones Unidas aquí, en la República Centroafricana. En el plano político, Touadéra pone de relieve la estabilidad institucional, pero sus opositores denuncian un estrechamiento del espacio democrático y una gobernanza muy centralizada. Frente a él, 6 otros candidatos están en lista, entre ellos Henri-Marie Dondra y Anissé Georges Doleguele, considerado el líder de la oposición. Cabe señalar que la mayoría de los partidos de oposición reunidos en el BRDC han decidido de boicotar las elecciones porque ellos las consideran como no democráticas.
Y en Malasia, el ex primer ministro Najib Razak ha sido condenado a 15 años de cárcel y a una multa de 2.800 millones de dólares por abuso de poder y blanqueo de capitales. La investigación en cooperación con Estados Unidos señala el saqueo de un fondo estatal de desarrollo que el mismo exmandatario fundó en el primer año de los 9 que estuvo en el poder. Sin embargo, el ex jefe de gobierno ya está en la cárcel cumpliendo sentencia por otra rama de ese mismo caso y se trata del mayor escándalo financiero de la historia del país. La defensa insiste en que el ex primer ministro no estaba al corriente de los hechos y, sin embargo, el juez calificó este argumento de fantasioso. En información de la guerra en Ucrania, Volodymyr Zelensky se reunirá con Donald Trump el domingo en Florida, según informó una fuente del gobierno de Kiev. El presidente ucraniano se muestra optimista y asegura que puede acordarse muchas cosas antes del fin de año. Además, declaró que mantuvo una muy buena llamada de Navidad con los representantes estadounidenses días después de exponer un nuevo plan de paz que congela la actual línea de frente y promete garantías de seguridad occidentales a Kiev. Por su parte, Rusia retoma contacto con Washington tras analizar este nuevo plan de paz. En otro orden de ideas, calles inundadas, automóviles atascados y árboles casi cubiertos de agua son las imágenes que dejan las tormentas al sur de Francia. Las autoridades mantienen la alerta naranja para los Pirineos Orientales y el departamento de Aude por riesgo de más tormentas, inundaciones y crecida de ríos. Finalizamos en Brasil. Río de Janeiro rompió récords turísticos este año, atrayendo a casi 2 millones de visitantes extranjeros a la ciudad, y eso pese a los desafíos de seguridad. ¿Qué impulsa este boom? La historia la tiene Samuel Salgado Castro. La magia de la ciudad maravillosa no descansa. Este año, Río de Janeiro ha recibido casi 2 millones de turistas extranjeros, un récord que supera en un 46% al de 2024. Las playas eternas, fiestas inolvidables y el poder de las redes sociales es un cóctel irresistible para los europeos que se interesan en América Latina. Río sobre todo tiene la ciudad y la playa. Es un equilibrio entre ambas cosas, lo cual es realmente agradable. Argentina como Buenos Aires no tiene eso. Uruguay, que también visitamos, no es tan turístico. Ya no hay temporada baja. Y es que más allá de los clásicos como el Pan de Azúcar o el Cristo Redentor, los circuitos alternativos florecen, como aquí en pleno centro de la ciudad, antes considerada una zona vetada para extranjeros por temas de seguridad. Siempre intentamos reunir a todos los cuerpos, a todas las etnias. Creo que eso es lo que necesita Río de Janeiro, siempre está con los brazos abiertos. Samba en bares, calles reconocidas por revistas culturales y megaconciertos gratuitos de estrellas pop que inundan Instagram hacen que la chispa surja en la noche, a veces generando atascos insoportables para los cariocas. Pero Río no oculta sus sombras, la violencia persiste. Solo hace unos meses, en octubre, la ciudad maravillosa vivió su jornada más trágica, más de 130 muertes en favelas durante un operativo policial. Brasil está clasificado 7º en peligrosidad global según la ONG ACLED. Aún así, los turistas sucumben al placer de una caipiriña. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.